Ana era una joven empleada de un hotel que a veces por los turnos salía a altas horas de la noche. Trabajaba en las orillas de la capital. Esa noche tuvo bastantes horas extras y el trabajo se extendió justamente hasta la medianoche. Era una joven muy hermosa, de cabello oscuro y muy simpática. Estaba soltera y todavía vivía con su madre. La ciudad, aunque siempre bulliciosa, a esas horas parecía envuelta en un extraño silencio. Cuando Ana salió del hotel y se adentró en la fría noche, notó que las calles estaban más solitarias de lo habitual. Las luces de los faroles parpadeaban débilmente, proyectaban sombras largas y angostas que parecían seguirla a cada paso. En esos primeros tramos comenzó su miedo. Una brisa soplaba y volvía el aire más pesado, algo más frío de lo que recordaba para esa temporada del año. Mientras caminaba, una sensación inexplicable de incomodidad le siguió invadiendo. Sentía que alguien invisible le seguía los pasos. Miraba a su alrededor pero no veía a nadie. Era muy extraño que las calles estuvieran tan vacías. Normalmente siempre se podía topar con alguien en el camino, pero esa noche hasta las luces parecían más débiles. La calma era tan profunda que hasta el sonido de sus propios pasos sobre el pavimento resonaban con bastante claridad, muy inquietante. Quizá era porque se escuchaba venir una tormenta y las nubes negras se cruzaban frente a la luna. El miedo, como una sombra invisible, la empezó a envolver cada vez más. Decidió que no era seguro caminar mucho más, así que optó por seguir a la otra calle principal para buscar un taxi. Sin embargo, cuando llegó a la calle, aún no veía una sola alma. Solo se escuchaba el eco lejano de unos pocos autos pasando, pero no había peatones, no había más ruido, no había señales de vida. Entonces caminó un poco más para la siguiente avenida. Al llegar a un pequeño parque notó algo muy extraño. Aunque la ciudad estaba vacía, allí en medio de la oscuridad se escuchaba una risa ligera, juguetona, como la de un niño, pero la voz sonaba un poco distorsionada, como si estuviera un poco lejos, pero como si a la misma vez se acercara rápidamente. Ana se detuvo en seco, el corazón le dio un vuelco. Observó muy desesperada, pero no vio a nadie. La risa se repitió, esta vez más fuerte. Miró a lo lejos por todo el parque, pero continuaban aquellas sombras de los árboles y el pequeño viento que movía su follaje y algunas cuantas bancas a lo lejos. Comenzó a sentir un escalofrío extraño, pero decidió continuar su camino para dar un paso e intentar cruzar aquel pequeño parque. Algo nuevamente le hizo detenerse. Un par de pasos más y ahí a lo lejos, entre algunas sombras, pudo distinguir la figura de un niño pequeño que estaba en el suelo, cerca de unas bancas. Ella, sorprendida y desconcertada, pero con mucho miedo, caminó un poco más despacio. No podía entender cómo un niño pequeño estaba ahí solo, en medio de la noche, sin ningún adulto a su lado. El miedo se multiplicó. Supo que podría ser un fantasma, o algo que muchos llamaban las burlas de medianoche. Quizá de los niños que durante el día jugaban ahí. Aquel presunto niño fantasma no levantaba la vista. Estaba completamente absorto en lo que él hacía. Pero Ana no podía evitar sentir algo que no estaba bien. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. El miedo ya era desbordante, pero supo que aquello era sobrenatural. No tuvo remedio y se apresuró a cruzar el parque. En pocos pasos encontró un pequeño ramo de flores amarillas en el suelo, perfectamente colocadas, como si alguien se las hubiera dejado a ella. Pero el niño ya no estaba. Sin embargo, la risa continuaba resonando en el aire, sin distinguirse la dirección de donde venía. Ana, con el corazón acelerado, intentó ignorar todo aquel miedo que sentía, pero todas estas sensaciones le apretaban el pecho. Miró hacia atrás y por un segundo vio al niño de nuevo, esta vez de espaldas, pero algo estaba cambiando. De repente la figura se alargaba, las piernas se le torcían de una manera muy imposible. Su cuerpo comenzó a contorsionarse y a verse de otra manera. El niño, que antes era tan inofensivo, se transformaba ante sus ojos en una figura grotesca, una especie de duende con una sombra espesa rodeando su cuerpo. A su lado estaba un enorme sombrero de paja, con su mirada clavada en aquel esperpento sobrenatural, pero fue un completo error, porque se dio cuenta que mientras se transformaba, avanzaba hacia ella. Aquel sombrero enorme, oscuro, le recordó a las leyendas que contaban en las fincas fuera de la ciudad, allá con su abuela cuando la visitaban. Aunque todos decían que aquel demonio era inofensivo, Ana no sentía lo mismo en su piel esa noche. Y cuando ese niño, o lo que había sido, se dio la vuelta completamente, Ana le vio la cara, ojos grandes, completamente negros, sin pupilas, amenazantes,
Su rostro estaba arrugado, la piel sucia con algunos cabellos vastos, y su boca se abrió dejando escapar una risa profunda, demoníaca, distorsionada, llena de odio, además de una bocanada de neblina extraña. Ana, paralizada, sintió como su cuerpo se helaba. Un frío mortal envolvía mientras el ser frente a ella comenzaba a hablar con una voz que no era humana. Una voz gruesa, llena de poder y maldad. "Te asusta, pequeña", susurró mientras reía, pero en tono demoníaco. Antes su mirada continuaba transformándose cada vez más horrible. "Te he estado esperando", le dijo otra vez. Con una rapidez sobrenatural, el cipitillo, ya completamente transformado, levantó la mano, se le acercó mucho. La mujer soltó un grito desgarrador que hizo eco en las calles vacías. Las uñas de sus dedos eran largas, negras, torcidas, y de pronto un hedor a algo podrido inundó todo el ambiente. Ana intentó huir, pero sus piernas no respondían. Sentía como si su cuerpo estuviera atado por hilos invisibles. Sus ojos se llenaron de lágrimas de terror, mientras el demonio, con su risa profunda, la alcanzaba. Su respiración era como humo negro, helado, que la envolvía completamente. Cayó al suelo. Al levantar la mirada, vio que el demonio ya no era un ser pequeño, sino una gigantesca sombra que se alzaba por encima de ella. Estaba mucho más alto, y su figura parecía estar distorsionada, como si estuviera hecha de niebla y oscuridad. Se agachó tocando su rostro con sus dedos fríos y huesudos. Recorría su mejilla jugando su cabello, como si quisiera saborear su miedo. Ana intentó gritar, pero su voz ya no salía, su garganta no respondía. La angustia le quemaba el pecho y su corazón latía con tal fuerza que pensó que explotaría. De repente, el demonio la abrazó como para seducirla. La sensación era insoportable, como si su alma estuviera siendo arrancada lentamente. Ana buscaba una salida, pero el terror la consumía por completo. No podía moverse, el aire estaba denso, pesado, y su cuerpo parecía haberse convertido en piedra. Con sus últimas fuerzas gritó una última vez, pero su voz se desvaneció. El espectro, con su risa resplandeciente de maldad, le balbuceaba en el cuello, mientras Ana se estremecía del terror y sentía como una oscuridad pesada, como un manto de hierro, la envolvía. Sabía que había perdido ante la maldad de aquel ser del inframundo. Esa misma madrugada, un taxi pasaba lentamente al costado. El chofer, un hombre mayor, al ver a Ana en el suelo, se detuvo. Aunque con un poco de miedo se acercó preocupado. Ella estaba en trance, con los ojos vacíos, balbuceando incoherencias. Era algo que apenas se lograba entender entre sus dientes. El taxista, horrorizado, recordó las viejas leyendas, las historias contadas por los ancianos, los murmullos entre sus colegas taxistas sobre ciertas apariciones demoníacas. Sintió un escalofrío inexplicable y le habló a Ana. Le preguntó qué le había pasado. Ella, con la ropa sucia, de algo que inexplicablemente parecía ceniza, despeinada y descalza, levantó un poco el rostro y no pudo articular una palabra. El taxista, con rostro de miedo, se dijo a sí mismo en voz baja: "Fue el cipitío. Es cierto lo que cuentan, que no es juguetón, y aunque le gustan las muchachas, cuando encuentra a su víctima, si ella sobrevive, nunca vuelve a ser la misma, jamás vuelve a recuperar la cordura". Ana, con los ojos vacíos y la mente destruida, no pudo responder. Su cuerpo temblaba y entre sollozos e intentos de hablar, se lograba entender otra vez que decía: "Es el cipitío". El taxista, con una mueca de horror en su rostro, miró hacia la oscuridad del parque, donde las sombras se movían lentamente. Nunca debía haberlo oído, pensó. Luego sacó su teléfono y llamó a emergencias.